parte del tema. Aumento de enfermedades virales en Santa Cruz. Entonces, voy a analizar esta situación problemática. ¿Qué utilizo para analizar esta situación problemática? Una técnica de análisis. Una de las técnicas que podemos utilizar, por ejemplo, es el árbol de problemas. Que lo que hace es discriminar causas y consecuencias. Cuando digo analizar, quiere decir que estoy desestructurando, descomponiendo. La situación problemática que tengo es que aumentan las enfermedades virales en Santa Cruz. Esa es la situación problemática. Entonces voy a hacer el análisis. ¿Por qué aumentaron las enfermedades virales en Santa Cruz? ¿Por qué? Causas. ¿Por qué? Clima. Clima. Disminuye la temperatura. Ya, ¿qué más? Pero no es disminuye la temperatura. ¿Por qué? Se hace frío y aumenta. Hay una lectura intermedia. Sí, porque hace frío. No, directamente. El frío sale afuera. Uy, hay que quemarte. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Cambio de clima. Por eso, pero ¿por qué siguen el ser humano en cambio de clima? Y nada, vamos a ver enseguida. Otra causa. Otra causa. ¿Por qué enfermedades virales aumentan? ¿Por qué? Muy bien. No te bañes. Muy bien. Ah, ya sé que cada causa hace frío, no te bañas y... Pero hay personas que no. ¿Por qué aumentaron las enfermedades virales? Contaminación. La contaminación de la vida. Buscar medidas preventivas. Ya. ¿Por qué hay pocas medidas preventivas? ¿Por qué no asumimos medidas preventivas? Malos hábitos, no nos da la gana y alguna población por desconocimiento. Ya, pero sigo, ¿por qué? La temperatura afecta a las enfermedades virales. Baja las defensas. ¿Por qué bajan las defensas? Aquí sí vienen factores que disminuyen la temperatura. ¿Por qué bajan las defensas? Mala alimentación. ¿Sí? Hay otra causa para que difundan las enfermedades virales. ¿Cuáles son estos? Ambiente contaminado. Sí. Ambiente contaminado. ¿Por qué hay ambiente contaminado? ¿Por qué? ¿Eh? No. Mala. Ya hacinamiento, pongamos. ¿Qué más? Hay las probabilidades de contagio más en un lugar cerrado, ¿verdad? O hacinado, no cerrado, sino hacinado. ¿Qué más? Vamos. ¿Por qué hay ambiente cerrado? A ver, perdón, ambientes contaminados. Pocas medidas de cuidado, no sé, De limpieza. viene borracho, es bueno estornudar, ¿verdad? Hay medidas de higiene que son totalmente absurdas. Me preocupa mucho un hábito, que llama, no usa pañuelo. La limpieza en la calle, se limpian donde sea, estornudan, y otra de las cosas, no escupen y llegan a estar resfriados, tiene secreciones, escupen en la calle como jugador de fútbol, esos son los ejemplos.
solamente hasta ahí. Si se dan cuenta que podemos hacer mucho más análisis, ¿no? Podemos desestructurar. ¿Qué estoy haciendo? Desestructurando. Eso es analizar, descomponer. Pero en este lado he descompuesto en relación a las causas. Y ahora voy a hacer en función a las consecuencias. Si hay aumento de las enfermedades virales, ¿qué pasa? Si aumentan las enfermedades virales, ¿qué pasa? Consecuencias. Ya puede haber una epidemia, ya, digamos. Agotamiento de los recursos. ¿Perdón? Agotamiento de los recursos. No, pero está disminución de actividades laborales, como que disminuyen las actividades laborales, y si disminuyen las actividades laborales, menos recursos. ¿Sí? ¿Qué más puede haber si aumentan las enfermedades virales? Si hay una epidemia, ¿qué pasa? Si hay una epidemia, ¿qué va a pasar? No escucha, tiene que hablar fuerte, ¿qué pasa? Póngase, puede ser una cosa. En saturación de hospitales, ¿qué más? Complicaciones. Y después de las complicaciones, la muerte, ¿no? Porque pueden haber otro tipo de complicaciones. Otra consecuencia, vimos epidemias, disminución de las actividades laborales. ¿Qué más si hay epidemia? ¿Qué complicaciones puede haber? ¿Qué complicaciones las puede haber? Los naturales vale por sentido, ¿no? No, ya está. Actividad laboral me da recursos. Pues qué complicaciones va a ser y aumenta las enfermedades virales. Miedo a trastornos emocionales. Sí. Les da miedo. Ansiedad. Ansiedad. Les da ansiedad. No sé, depresión. A ver, aquí Porque hay disminución de las actividades laborales, después hay el miedo de abandono laboral. verdad, complicaciones, muerte. Complicaciones, muertes, hay secuelas, de muerte o paralelo a la muerte. ¿Qué más? Podremos hacer más, lo que necesito es trabajar por menos hasta ahora. ¿Qué tengo? Un tema, hasta ahora, un tema. Este tema me ha generado una situación problemática. Si se dan cuenta, esto es una situación problemática. El árbol de problemas me ha permitido desestructurar, analizar, descomponer. Entonces, la situación problemática la descompuesto. ¿Por qué? Porque a partir de ello puedo reportar un problema de investigación. Debe haber aquí en todos estos elementos algún problema de investigación que requiera ser investigado y cuya respuesta no la sabemos. Veamos. Disminución de las dosis aumenta la mala alimentación. ¿Cómo será la alimentación en la población? Depende de dónde sea, ¿no? Sí. En la población de niños o de adultos mayores. Entonces, puedo hacer una investigación sobre alimentación en relación a las enfermedades virales. Tengo otro problema de investigación. Aquí dice malos hábitos. Ojo, todos me determinan preguntas o problemas de investigación. Me pregunto, ¿qué hábitos preventivos está asumiendo la población? Asume la población cuando aumentan las enfermedades virales. O puedo hacer un problema. Las complicaciones de salud manifiestas en relación a las enfermedades virales. O
solamente puedo determinar la incidencia de qué tipo de complicaciones de salud hay frente a enfermedades virales en niños menores de 5 años. Entonces, si se dan cuenta, esta técnica del árbol de problemas le permite, cuando desestructuro una situación problemática, puedo encontrar varios problemas que me van a servir para poder encontrar lo que nos va a costar mucho, que es el problema de investigación. ¿Ya? Un problema que no totalmente no debería estar solucionado. ¿Está claro? Sí. Entonces, en ese caso, cuando identifique un problema, este problema debe estar delimitado en dimensiones, debe tener un contexto. Si yo voy a hablar de la mala alimentación, ¿de dónde hay mala alimentación? Si este problema es en Santa Cruz, entonces hablamos de Santa Cruz, pero no quiero hacer investigaciones ni me preocupa en la mala alimentación de los niños de Plan 3000, o de la Villa 1 de Mayo, o del barrio Pirurí. No sé. Tiene que tener un límite espacial donde voy a realizar la investigación. Es relacionado dónde voy a hacer la investigación. No voy a hacer solamente en los que acuden a las unidades educativas. Tiene que tener un límite temporal. En este caso, se refiere al tiempo para ejecutar la investigación. Yo voy a hacer una investigación transversal en un momento dado solamente o longitudinal de todo el año, los 5 meses del año. Tiene que tener un sustento teórico, la cual promueve que mi problema de esa mala alimentación tiene que basarse en una teoría real. ¿Existe eso? Probablemente sí, pero tengo que explicar. Y tiene que tener una unidad de análisis. ¿Qué es la unidad de análisis? ¿Qué es la unidad de análisis? ¿Qué es la unidad de análisis? En este caso, la población donde voy a hacer mi investigación. Elementos que los vamos a ver enseguida cómo se puede realizar. ¿Cómo plantear un problema? Puede no plantearse en forma de pregunta. Surge de dos etapas previas, la situación problemática y la formulación del problema. Esta es una situación problemática, tengo que formular el problema. El problema debe basarse en un conjunto de conocimientos existentes, debe haber conocimientos existentes. Si yo digo que hay mala alimentación, tiene que ser, es una realidad. Ese problema tiene que ser real. No me puedo inventar algo. Alguien decía en gestiones anteriores, les dije como ejemplo, los fumadores de vapor tienen cáncer de pulmón. No sé, pues no hay conocimiento sobre eso. Entonces, para fundamentar, para fortalecer el problema que nosotros elijamos, tenemos que hacer revisiones bibliográficas que permitan respaldarnos que el problema sí existe. Vamos a ver cómo hacemos eso. Debe describirse, contextualizarse y comprenderse, eso es claro, debe definir, contextualizarlo, debe redactarse con precisión utilizando componentes o variables que lo componen. Un problema tiene que tener variables, así sea una. Tiene que tener elementos que varíen su estructura. ¿De dónde surge el término de variable? La variable es el elemento que varía en las características de las poblaciones. ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo te llamas? Belén tiene 23. ¿Cuántos años tienes? 19. ¿Qué es lo que varía en ellos? La edad. Entonces la edad es una variable. Es el elemento que en la población, no estamos hablando de solo población, podemos usar otros elementos, porque la unidad de edad no solo población, ¿no? Puede ser historias clínicas, registros, procesos, etc. Lo que varía en la de las personas, en este caso, es la edad. Entonces, la edad es una variable. Y será, voy adelantando, es una variable cuantitativa, ¿no? Porque me dijo 23, me dijo 19. Sexo. Sexo. Pues, varía. ¿Cuál es la variable? Cualidad. Cualitativa. Es cualitativa, en este caso es
Entonces, el problema tiene que tener variables. Esto va a delimitar una relación. Si yo quiero saber la incidencia de complicaciones, eso es una sola variable. O si yo quiero saber la relación de malos hábitos con el aumento de las enfermedades virales, ese tengo dos variables. Debe redactarse con lenguaje de ciencia. El lenguaje debe ser preciso, breve, concreto. Debe expresar variables manipulables, operativas, susceptibles a verificación. Su redacción debe contener más uno, dos o más variables. Debe tener viabilidad, factibilidad, aplicabilidad, es decir, posibilidades de manejo metodológico. El problema tiene que ser investigable, utilizable, realizable. Yo no puedo decir como problema, ¿será que el consumo de vapers, de cigarrillos electrónicos produce cáncer? Puede ser un problema, ¿no? Puede ser. Pero si quiero hacer un proyecto educativo, ¿puedo hacerlo? Me imagino que sí, pero desde nuestra posición, ¿alguno de ustedes podría hacer eso? No sé, es muy difícil, es poco factible porque tendría que hacer un registro de los que han fumado y hacer un cálculo de los cadáveres de las personas que han muerto y hacer identificar relaciones de cáncer de pulmón, cuántos casos de pulmón podemos observar y la pregunta si el muerto fumaba pues que está con cáncer de pulmón, no creo que haya fumado de eso, ¿verdad? No creo que haya fumado cigarros electrónicos. El hábito de cigarros electrónicos es reciente, pero tendría que esperar unos 10 años para que ustedes, los que fuman hace 20 años, se mueran, ¿no? Entonces, mientras tanto, ya estoy haciendo una investigación, pero estoy esperando que se muera este que fuma mucho, fuma así, estoy esperando que se muera. No, entonces no es posible. Los problemas tienen que generar procesos de investigación que sean posibles, factibles. A ver, ¿cómo planteamos un problema? Si queremos utilizar un método para poder hacer un problema, vamos a considerar siempre el contexto. Primero un contexto. Yo lo delimito así con un cuadradito donde está el contexto. En este contexto puedo colocar elementos que sean mis unidades de análisis donde yo quiero hacer una investigación. Tengo ya sean personas, animales, procesos, documentos, máquinas, etc. Lo que es esto. A partir de esto, estos sujetos, las personas, los animales, los procesos, los documentos, las máquinas, etc., pueden tener un problema. Pueden tener un problema. Ya. Todos estos tienen. Esto quiere decir, cuando yo identifico un problema, ¿qué le pasa a estos? Mi problema es lo que les está ocurriendo a las personas, o a los animales, o a los procesos. Puedo hacer una investigación sobre procesos. Puedo hacer una investigación sobre documentos, lo hago con historias clínicas. Puedo hacer una investigación sobre máquinas, cómo funcionan las máquinas. Entonces puedo hacer. Veo que todos estos elementos tienen un problema. A ese problema lo que yo puedo hacer es o describir lo que le pasa a estos o darle una solución. Por eso determino un tipo de problema de investigación que voy a realizar. Para que sea problema de investigación, debe generar siempre nuevo conocimiento. Entonces, esta es la estructura básica del problema. El problema es aquello que le está ocurriendo, aquello que no es la gráfica, que no es normal, que ha sido una desviación para todos estos elementos que son mis unidades de análisis. Para identificar el problema estamos introduciendo un método, lo vamos modificando y que vamos a considerarlo después en una otra diapositiva. El D me indica dónde me gustaría hacer la investigación. Tengo que identificar dónde voy a hacer la investigación. Porque cuando ya tengo un problema, puede ser esto o el otro, así directamente, tengo que, para redactarlo bien el problema, para delimitarlo, incluso para poner el título,
tengo que determinar dónde voy a realizar el problema. Ya sea en una empresa, en un colegio, en una universidad, en un hospital, donde quisiera ver. Segundo elemento que tengo que determinar quiénes van a ser, o sea, con quiénes se va a trabajar, quiénes van a ser mis unidades de análisis, sean personas, animales, máquinas, documentos, pacientes, etc. Son mis unidades. Cuando tengo que plantear una investigación, quiero plantear dónde voy a hacer y con quién. Y aquí está el problema. ¿Qué problema tienen estas personas en este lugar? Y este problema debe ser real y evidente. ¿Y qué es lo que voy a hacer respecto a ese problema? ¿Qué quieres hacer respecto al problema? ¿Darle una solución? Si quiero dar una solución, voy a realizar un procedimiento o una investigación experimental, que voy a plantear un modelo de solución al problema. Pero hay veces que no quiero darle o no puedo darle solución, no, o puedo describir o puedo explicar. Ahí están los dos tipos de investigación, ¿no? Una descriptiva frente a un problema. Si tengo el problema, ¿qué es lo que quiero hacer frente al problema? Si quiero solamente describirlo, voy a hacer una investigación descriptiva. Si quiero explicar por qué sucede el problema, voy a hacer un diseño explicativo. O si quiero darle solución al problema, pues que haga un experimento, una investigación propositiva que a partir del experimento propongo una solución determinada. ¿Sí? Entonces, siempre lo voy a basar en los dos elementos del problema para plantear la investigación, y eso me va a ayudar a identificar y a redactar mi problema. ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Dónde? ¿Cuál es el contexto? ¿Quiénes son los que tienen el problema? Mi unidad de análisis, y lo tengo el problema como que algo que estos sujetos acá no lo tienen que valorar. Es para delimitar el problema, no solamente aquí, esto solamente me permite elegir el problema, pero ya para delimitarlo, para redactarlo bien, tengo que considerar esos hechos. ¿Está claro hasta aquí? Este es el método HC. En realidad, como hemos trabajado ahí, para delimitar un problema, hagan 3 cuadrados y uno más para identificar elementos. Este es un método para delimitar el problema y establecer el título, o sea, la estructura de lo que uno quiere hacer con el problema, ya sea como pregunta o no como pregunta. Primero, voy a hacer un cuadrado, el cuadrado central, voy a identificar dónde quiero hacer esta investigación. Ya decíamos en la anterior diapositiva, esta investigación yo la puedo hacer en una empresa, en un colegio, en una universidad, en un hospital, en un barrio, en una comunidad. Tengo que delimitar bien dónde quiero hacer mi investigación. La Q corresponde a quiénes tienen el problema o con quiénes voy a trabajar, quiénes van a ser mi unidad de análisis. Ya pueden ser personas, documentos, animales, historias, pacientes, etcétera, lo que planteo. Y tengo que escribir aquí el problema. El problema que yo he identificado superficialmente de momento es ese problema. ¿Sí? ¿Qué es el problema? Lo que estas personas tienen no es normal en este contexto. En el siguiente cuadro voy a identificar las causas que generan este problema, ya sea unas, varias, puedo tener varias posibilidades. Y aquí voy a considerar las consecuencias. Cuando se dé este problema, ¿cuáles serán las consecuencias? También es válido identificar alguna o varias. Y acá voy a escribir el aporte. ¿Cuál es mi aporte? ¿Qué es lo que voy a hacer respecto a esto? Ya sea darle respuesta, explicar, describir o hacer una investigación experimental, ¿no? Que es el aporte que plantea. En base a eso, yo puedo redactar mejor mi problema. Aquí tengo un ejemplo.
Si yo tengo niños, el lugar, el donde es el hospital tanto, mi población son niños, que se enferman, no sé, con una enfermedad viral, el problema es que estos niños se enferman, que si ellos tienen dengue, tienen tuberculosis, tienen kwashiorkor, tienen lo que sea, ese es el problema. Voy a identificar la causa, algunos criterios de causa, porque no están vacunados, porque se han contagiado, porque están mal alimentados. Y tengo identificadas consecuencias. Si él tiene esta enfermedad, se puede morir, o pueden tener complicaciones en su salud, o pueden contagiar a otros niños, o pueden, qué sé yo, abandonar el sistema educativo, dejar de estudiar, cosas así, como consecuencias de esta enfermedad. Y el problema es que los niños se enferman poco, veamos la variable que nosotros queramos tener. Aquí dice variable madre. ¿Qué es la principal variable? La variable madre es la variable fundamental del problema. ¿Qué es lo que podemos hacer? O vacunamos, educamos, o explicamos, o describimos. Entonces, a partir de esta relación, por eso es que estructurado así, podemos identificar un problema considerando su título. Miren, el título va a ser el problema más la causa o consecuencia, o el aporte más la población. En este caso, tiene dos variables, que es influencia y no vacunados. Por ejemplo, estoy utilizando la variable no vacunados y el problema es de influencia. Influencia y no vacunados en niños internados en el hospital japonés. Ahora, el aporte es lo que yo quiero hacer, ¿no? Pero eso implica, quiero aquí, ¿cuál será? Me quiero responder. ¿Cómo influir? Quiero explicar una relación. Eso sería el aporte. Entonces, a partir de esta estructura, yo puedo ya delimitar mi problema. Causa del problema, consecuencia, no con eso. En el hospital, podemos decir que ¿está claro? Si yo quiero trabajar uno de estos problemas, voy a hacer primero mi cuadrado. Uno, otro, y aquí tengo otro. Y aquí estaría mi aporte. Primero, ¿qué tengo que hacer? Tengo que encontrar el D. ¿De qué es? ¿Dónde? A ver, con un cambio de situación. Hábitos preventivos. ¿Sí? Hábitos preventivos, ya. Entonces, hábitos preventivos, ¿dónde voy a hacer la investigación? En la universidad. ¿Sí? Entonces, ¿dónde? En la universidad. Ahora tengo el Q. ¿Quién es? Estudiante. ¿Quién es quién? Estudiante. Estudiantes de medicina de la UAM. ¿Y cuál es el problema? Malo. ¿Cuál es el problema? No, hábitos preventivos. ¿Cuál es el problema? Que estos sujetos, el problema es que ellos tienen a los hábitos preventivos porque vienen estornuda, que escupe, que sube, a los hábitos preventivos. Sobre proliferación de enfermedades virales, ¿verdad? Listo. ¿Cuáles serán las causas? ¿Cuáles serán las causas para ese problema? Estoy planteando algunas varias, es bueno tener, mientras más causas tengo más probabilidades de delimitar en mi problema. ¿Cuáles serán las causas? Mala educación, poca educación. Ya, ¿qué más?
¿Por qué hay malos hábitos preventivos en estudiantes de la Gabriela? ¿Por qué? Poca educación. Como si no lo supiera. Vamos. Vamos. Eso es el malo hábito preventivo. ¿Por qué? Otra causa. ¿Eh? ¿A qué te refieres? ¿Qué otro lo haces tú también? Ajá. Eso es cultura. Cultura. Pero habría que escribirlo como hábitos. Una estructura cultural. ¿Qué más? ¿Por qué hay malos hábitos preventivos? Por poca educación, desconocimiento, ¿no? Estamos aquí, esto es desconocimiento. ¿Qué más? Faltan normas. Y control, ¿no? No escuchas. Vuelves a escuchar y vas a levantar. Hay mucha impresión. Entonces, tendría que ir con una bolsita y recoger todas sus impresiones, ¿verdad? Bien, para eso me cogeré su pañuelo y se me hace una pañuelo. O esto que es español, si es que queda necesidad. Si es que queda necesidad. ¿Qué más? ¿Alguna otra causa? ¿Por qué hay malos hábitos preventivos? ¿Por qué echan a estornudar? Cultura, sí. Hay falta de normas. ¿Qué más? Puede ser falta de recursos. Pero no tienen plástico mayor. Consecuencias, ¿qué pasa? Sí, hay malos hábitos preventivos en Enfermedades. ¿Qué? Contagio. Contagio. ¿Qué más? Puede haber epidemias como consiguiente epidemia. ¿Qué más? Muerte. Ya. Complicaciones sobre otros. Nos ha llegado un nuevo conocimiento, ¿no? Ustedes han tenido luz de energía, se sanó del nervio y listo, pero ahora hay personas que tienen complicaciones, artrosis, artritis, incluso trastornos emocionales después del COVID. ¿Qué más? ¿Qué más hay? Sí, los estudiantes tienen malos hábitos previos. Contagian o hay complicaciones. ¿Qué más puede haber? ¿Qué complicaciones? Tienen malos hábitos de bajo rendimiento. Si hay contagio, habría bajo rendimiento. Porque vamos a tener que establecer una relación de malos hábitos con bajo rendimiento. O sea, si tienes malos hábitos, te aplastas. Así es, si yo estudié aquí. Eso es la idea. ¿Por qué? ¿Por qué no voy a aplastar? Si me escupe aquí, ¿por qué no voy a aplastar? Igual puede ser la automedicación, digamos. Dame un segundito. Si me escupe aquí, ¿por qué no voy a aplastar? ¿Pero por qué? Ya sé que es por rutina, pero ¿por qué? ¿Por qué la Puede contagiarse. Ya, sí, emitimos contacto. ¿Qué más? ¿Qué? Ya sé, pero es contacto. Está afectando la estética.
Me da asco, ¿no? Me da asco. Entonces, algo tengo que poner ahí. Vale. Podría ser rechazo social. Ya, puede haber rechazo social, eso sí. Esa era la respuesta que estaba buscando. ¿Qué más? Automedicación, digamos. Si yo tengo malos hábitos, voy a poner. Oiga, el mucho de contagio. Pero es después del contagio, ¿no? Si tengo malos hábitos y me automedico. No, Ya, listo. Y ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es mi aporte? ¿Qué voy a hacer de aporte? Poner norma. Vamos a poner normal. Pero vamos a hacer una investigación. La prevención. La prevención. Por eso, ¿pero qué vamos a hacer? Una investigación. Vamos a escribir la norma. Puedo describir la relación de los malos hábitos. Entonces, mire a esto, voy a describir, o puedo explicar. Ya tengo mis componentes. Ahora dice, voy a hacer primero un kit. Dice, es P. ¿Qué es P? Problema. Malos hábitos preventivos. ¿Ya? Ahora dice, voy a aumentarle a eso, relacionarlo con causa, consecuencia o con aporte. ¿Con qué vamos a relacionar? Con una causa de ¿Poca educación? ya, por mala educación. Aquí es un modo. ¿En quiénes? ¿En quién? En estudiantes de medicina de la UAM. ¿Listo? Ya tengo el título de mi investigación. ¿Cuál es? Malos hábitos preventivos por mala educación en estudiantes de medicina de la UAM. Y entonces, de acuerdo a la decisión que yo ponga, le voy a colocar mi pregunta. ¿Cuál es la pregunta que voy a hacer? Puede ser por qué, o cuáles son. Le voy a decir cuáles, voy a identificar cuáles. Y voy a hacer por qué, voy a relacionar. ¿Por qué hay psicópatas? ¿Cuáles? ¿Cuáles? Entonces no quiero por qué. Los malos hábitos preventivos hacen por la mala educación. Se incluyen por la mala educación. Tengo dos variables aquí. ¿Cuáles son las variables? Malos hábitos preventivos. Tengo mal manejo de la educación. Y tengo mi pregunta. ¿Por qué la mala educación influye sobre los malos hábitos preventivos en estudiantes de medicina en los de la UAM? De acuerdo a eso, ya lo puedo operar. Puedo utilizar una relación a partir de sus causas, perdón, de sus consecuencias. ¿Cuál sería? ¿Qué consecuencia? Primero dice el problema, malos hábitos preventivos. Malos hábitos preventivos. Más, le voy a aumentar en este caso una consecuencia. ¿Cuál? No, contagio. Que generan contagio en estudiantes de medicina de la UAM. Entonces, me puedo hacer una pregunta, ¿no? Porque va a ser pregunta de investigación. ¿Qué o cuáles? ¿Por qué los
malos hábitos preventivos incrementan o generan contagio. Aquí está una variable, la otra variable en la unidad de análisis y el contexto que sería en la UAP. ¿Vieron cómo se identifica un problema? Ahora, después de que tengo identificado el problema, tengo que comprobarlo si es cierto. ¿Por qué? Para que no estar a especular. Entonces, si eso es válido, fundamentar el problema. Y para fundamentar el problema, puedo hacer revisiones bibliográficas, buscar información sobre esa pregunta. Probablemente hay investigaciones hechas o probablemente haya conceptos determinados que me permitan aseverar eso. Solamente, esto es fácil, esto es muy obvio, pero necesito buscar una información que me sustente que esto realmente es un problema, que me sustente. ¿Por qué? Puede aparecer un problema como el que decía, y lo voy a seguir dejando ahí, que el fumar a los cigarrillos electrónicos genera cáncer. No sé, pues, ¿cómo sé eso? Habrá investigaciones, pero un problema diferente. No puedo colocar como problema que existe corrupción, describirla, habrá, como pregunta, ¿no? ¿Hay corrupción en el manejo de recursos económicos en la carrera de medicina? No sé, pues habrá que probar, solamente es mi pensamiento, es mi criterio, ¿no? No, tengo que demostrar. Y entonces en la revisión, si hay investigaciones, si hay denuncias de manejo que me van a permitir considerar que ese problema sea así. Entonces ya tengo una idea de problemas de investigación que puedo abordar y a eso ya puedo seguir trabajando en el diseño del proceso de investigación. Necesito preguntas antes de empezar a trabajar. ¿Está claro? Sí. ¿Seguro? En el título, doctor, cuando usted cualifica directamente si va a ser descriptivo o investigativo. El aporte es lo que determina, ¿no? Desde aquí dice describir, entonces, ¿por qué? Voy a describir por qué. ¿Sí? Pero mi pregunta, mi problema es ¿por qué existen malos hábitos? Entonces ya después mi respuesta voy a hacer describir las características. Pero de momento que me va a permitir concluir a un problema que sea estructurado en forma de pregunta o no. Si yo voy a formularlo en forma de pregunta, entonces ¿por qué existe tal cosa? Y si no va a ser en forma de pregunta, ¿cuál es la relación entre los malos hábitos y el contagio, etcétera? Solamente malos hábitos generan contagio en la población. Ese es el problema de la investigación. Si es que no está formulado de forma de pregunta. Pero es bueno cuando estamos aprendiendo a formularlo como pregunta. ¿Está claro? Sí. Sí.